¿Escuchan? Ahora sí, ¿verdad? Tenemos mucho por qué agradecer al Señor. Sigue trabajando, como dijo el hermano. No me escuchan, no. No me escuchan. Déjenme un momento. Hola, hola. Ahí, ahí sí, ¿verdad? Ya. Entonces, hermanos, vamos a comenzar este estudio. Como dije, tenemos mucho por qué agradecer. Vamos a dar gracias, vamos a orar antes de comenzar este estudio y dar gracias al Señor. Oremos, queridos hermanos. Bendito y amado Padre que estás en el cielo. Muchas gracias te damos, Señor, por permitirnos estar aquí en esta noche. Gracias porque tú nos invitas, Señor, a escuchar tu palabra, a aprender más de ti, Señor, de tus siervos, los que vivieron hace muchos años, para aprender lo bueno, Señor, y desechar lo malo, no hacerlo. Por eso te queremos dar las gracias, Señor, porque nos has puesto ejemplo de caminos rectos para seguir, Señor. Esta noche vamos a seguir, Padre, con el estudio de Primera de Samuel. Ayúdame a poder expresar, Señor, el mensaje a mis hermanos y que sea de edificación para nosotros. Bendiga a esta iglesia, bendiga a los hermanos, Señor, y dejo este tiempo en tus manos, pidiendo que me ayudes. Todo esto te lo pido en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Como dije, hermanos, ustedes saben que estamos estudiando el libro de Primera de Samuel. Para eso vamos a abrir nuestra Biblia en el Antiguo Testamento. Vamos a buscar Primera de Samuel capítulo 2. Vamos a leer versículo 27 al 36. Primera de Samuel capítulo 2, desde el versículo 27 al 36. Capítulo 12. Versículos 27 al 36. Tenemos todo, ¿verdad? Capítulo 2 de Primera de Samuel, versículos 27 al 36. El tema que le he puesto a este estudio es: porque yo honraré a los que me honran y a los que me desprecian serán tenidos en poco. Este es el tema de esta noche, del estudio. Vamos a leer. Versículo 27. Y vino un varón de Dios a Elí y le dijo: así ha dicho Jehová, ¿no me manifesté yo claramente a la casa de tu padre cuando estaba en Egipto, en casa de Faraón? Y yo le escogí por mi sacerdote entre todas las tribus de Israel, para que ofreciese sobre mi altar y quemase incienso y llevase efod delante de mí. Y di a la casa de tu padre todas las ofrendas de los hijos de Israel. ¿Por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo? Y has honrado a tus hijos más que a mí. Engordaos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel. Por tanto, Jehová el Dios de Israel dice: yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarán delante de mí perpetuamente. Mas ahora ha dicho Jehová: nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. He aquí vienen días en que cortaré tu brazo y el brazo de la casa de tu padre,
de modo que no hay anciano en tu casa. Verás tu casa humillada, mientras Dios colma de bendición a Israel. Y en ningún tiempo habrá anciano en tu casa. El varón de los tuyos que yo no corte de mi altar será para consumir tus ojos y llenar tu alma de dolor. Y todos los ancianos en tu casa morirán en la edad viril. Y te será por señal esto, que acontecerá a tus dos hijos, Ofni y Fines, ambos morirán en un día. Y yo me suscitaré un sacerdote fiel, que haga conforme a mi corazón y a mi alma. Y yo le edificaré casa firme y andarán delante de mí ungidos todos los días. El que hubiese quedado en tu casa vendrá a postrarse delante de él por una moneda de plata y un bocado de pan, diciéndole, te ruego que me agregues a alguno de tus ministerios para que pueda comer un bocado de pan. Hermanos, como dije, el tema es, porque yo honraré a los que me honran y a los que me desprecian serán tenidos en poco. Como ya hemos escuchado de nuestros hermanos en este capítulo 2, de nuestro hermano Enrique, de nuestro hermano Máximo, un largo contexto acerca de la historia de Ana, acerca de la historia de Lee, hijos. Ya hemos escuchado cosas referentes a esto. Y el contraste entre la familia de Ana y también la familia de Lee. Hemos escuchado cómo Ana crió a sus hijos en el temor de Dios. También hemos escuchado cómo Elí crió a sus hijos, no en el temor de Dios, sino que profanó el templo y los sacrificios. Hermanos, estos versículos que hemos leído comienzan recordándole a Elí por medio del varón de Dios que él envió. En el versículo 27, su procedencia, de donde él los había tomado. Él dice de la casa del faraón, o sea, de la casa de Egipto, Entonces, ¿qué es lo que le recuerda? Le recuerda de dónde fue tomado, su esclavitud, ¿verdad? Entonces, él le recuerda su esclavitud y el privilegio donde él los había puesto ahora. Y no solo le recuerda su esclavitud, sino también el por qué los había sacado de esta tierra. Ahora me estoy refiriendo no a toda la casa de Israel, sino específicamente a la casa de Levit, a los sacerdotes. Lo sacó con un propósito. ¿Y cuál era el propósito de Dios con la casa de Levit? ¿Alguien me puede decir? Alguien que diga. Ya esto ya lo hemos escuchado. ¿Cuál fue el propósito de Dios con la casa de los levitas? ¿Cuál era el propósito? Ya hemos escuchado, ¿verdad? El propósito de la casa de los levitas era ofrecer sacrificio. Entonces, él lo había escogido como sacerdote santo para que ministraran en su templo. Pero hermanos, tal vez para Elí estas cosas eran irrelevantes. Y lo digo por su proceder, cómo él crió a sus hijos. ¿Y por qué digo esto? Porque vemos que los cría de una forma que no estimaban las cosas sagradas. No estimaban nada de las cosas sagradas. Entonces, para Elí y para sus hijos, todas estas cosas sagradas eran tenidas en poco, como algo secundario. Entonces, para los hijos de Elí, para Elí había algo primordial. Y eso algo primordial no era el sacerdocio ni el templo, ni el tabernáculo. Era su propio ego, su propio yo. Ahora yo he distribuido estos textos en 3 puntos. Por ejemplo, primero, ¿quién era Elí? Conocemos quién es Elí, ¿verdad? ¿Quién era Elí? El segundo punto, ¿quién era Ofines y Fines? Y tercer punto,
¿quién era este nuevo sacerdote que levantará Jehová? Entonces, he dividido este texto en estos 3 puntos. Bueno, de Elí no conocemos mucho. La Biblia no nos da mucha información acerca de quién es Elí, muy poco. Sabemos que él fue juez de Israel y también sumo sacerdote. También sabemos que procedía de la familia de Itamar, el segundo hijo de Aarón, de la tribu de Leví. Tampoco la Biblia nos da información de cómo este cambio de sacerdocio se da, porque recuerden, en Números capítulo 20, versículo 28, podemos buscar. Como es un estudio, vamos a buscar. Vamos a recordar un poco cómo se da este cambio. Números capítulo 20, versículo 28. Hablando acerca del cambio de sacerdote, de sacerdocio. Recordemos, Aarón tenía 2 hijos, ¿verdad? El primer hijo era Eleazar. El segundo era Itamar. Entonces, vamos a leer. Números capítulo 20, 28. Si alguien lo tiene, puede levantarse y leer. 20, 28. Números 20, 28. Entonces, hasta aquí. Entonces, aquí vemos el cambio. Aquí vemos el sacerdocio que cuando Aarón muere se le da a su primer hijo, que era Eleazar. Entonces, la Biblia tampoco nos habla acerca de este cambio. Cómo se le dio el sacerdocio a la familia de Elí, a Itamar. Tampoco la Biblia nos habla de eso. Pero hermano, Dios nos presenta a Elí no como un juez que haya juzgado un caso importante, o tal vez Él no nos presenta como un sacerdote piadoso. Entonces, ¿cómo Dios presenta a Elí en la Biblia? ¿Cómo lo presenta? No nos presenta a Elí como un juez que haya juzgado un caso importante, no, sino todo lo contrario. Él se da a conocer por su irresponsabilidad como padre y la falta de honra a Dios. Eso ya nosotros lo hemos visto a través de los estudios que hemos tenido. Entonces, así se da a conocer. Imagínense que después de un tiempo seamos recordados de esa manera, como padres irresponsables. Y un ejemplo de deshonra a Dios es versículo 15 y versículo 16. Ahora estoy hablando precisamente de Elí. Vamos a leer 15 y 16 de Primera de Samuel. Sí, Primera de Samuel, capítulo 2, 15 y 16. Yo voy a leer. Ya tenemos. Dice, asimismo, antes de quemar la grosura, venía el criado del sacerdote y le decía al que sacrificaba, da carne que asar para el sacerdote, porque no tomará de ti carne cocida, sino cruda. Y si el hombre le respondía, queme la grosura primero y después toma tanto como quieras, él respondía, no, sino dámela ahora mismo, de otra manera yo la tomaré por la fuerza. Entonces, aquí estamos viendo el proceder de los hijos de Elí, pero me estoy refiriendo precisamente a Elí porque él también participaba de esto, porque él también se alimentaba de esta carne que ellos tomaban. Aquí venía el criado, no eran los hijos, sino el criado del sacerdote. Entonces, él se hacía partícipe de lo robado por el criado. Entonces, él sabía plenamente que lo que él estaba comiendo era algo que no le correspondía comer. ¿Por qué? Porque estamos hablando de la grosura. Y sabemos que la grosura era una parte que era quemada especialmente para el Señor. Más adelante vamos a ver qué era lo que ellos podían comer. Ahora, tal vez
nosotros pensamos, lo hacían porque le faltaba comida. Es una buena respuesta, ¿verdad? Tal vez ellos en su mente, ustedes piensan, bueno, ellos están haciendo estas cosas porque le faltaba comida. Y bueno, no tenían que comer y por eso lo hacían. Pero no era así, no es así. Pero cuando nosotros pensamos de esta manera, nosotros inmediatamente estamos poniendo a Dios en un banquillo, haciéndolo como un juez injusto. Bueno, Dios había tomado a estos sacerdotes y lo había puesto sobre la casa. ¿Para qué? Para que ministrara. Pero al mismo tiempo lo iba a dejar morir de hambre. Entonces estamos hablando de que Dios era injusto, ¿verdad? Porque no le estaba proporcionando la comida que ellos querían. No, Dios le había proporcionado el alimento para ellos. Levíticos, vamos a ver esta parte. Levíticos capítulo 7, versículo 30 al 35. Vamos a Levíticos. Vamos a hacer un viaje por varias partes de las escrituras. Levíticos capítulo 7, versículo 30 al 35. Entonces, aquí nosotros vamos a ver cuando, cuando Dios le da su parte a los sacerdotes y la parte que le correspondía a Dios. ¿Hay alguien que pueda leer? Hermana Edita, con voz fuerte. Pongamos mucha atención. ¿Qué era lo que ellos podían comer? Dios sí le había proporcionado el alimento, pero había un alimento que ellos no podían comer. Pongamos atención a lo que nos dice los textos. Levítico capítulo 7, versículo 30 al 35. Entonces, tenemos claro, ¿verdad? Lo que ellos podían comer. Entonces, ellos podían comer el pecho y la espaldilla, ¿verdad? Ellos tenían su parte, tenían su porción. Pero ellos no se contentaban con eso, sino que ellos quisieron robar o robaban lo que le correspondía a Dios. Entonces, cuando nosotros hablamos de un sacrificio de paz, no estamos hablando del sacrificio por el pecado. Estamos hablando de la plena comunión con Dios, porque ya el sacrificio por el pecado se había dado. Entonces ellos estaban profanando los sacrificios. Estaban profanando los sacrificios. Imagínense, hermanos, estaban plenamente y con conocimiento profanando las cosas santas. Ellos no se saciaban, no querían solamente lo que les correspondía, sino que querían más. Querían la parte que le correspondía a Dios, el sacrificio. Y es por este motivo, hermanos, y por muchas cosas más que ocurrieron en el templo, que Dios determina traer juicio sobre esta casa y sobre la descendencia de Elí. Ahora, brevemente, ¿quién era Fines y Fines? Tampoco tenemos mucha información acerca de ellos, al igual que Elí. No sabemos mucho. Pero los pocos textos que nosotros tenemos nos enseñan
lo suficiente para saber quiénes eran ellos y cómo actuaban dentro del tabernáculo de Dios. Primero, sabemos que eran sacerdotes. Eso es lo primero. También sabemos que ellos eran los encargados de prender o de andar dentro del lugar santo. Por ejemplo, prender las lámparas, los panes sobre la mesa de la proposición. También encender el incienso en el altar del incienso, poner leña, hacer los sacrificios, etcétera, etcétera, etcétera. Este era el trabajo de estos sacerdotes. Imagínense, las cosas santas estaban en manos de sacerdotes impíos. Así estaba el tabernáculo en este tiempo. Ellos, como dije, no se dan a conocer por cosas buenas, al igual que su padre. Todo lo contrario. El versículo 29, vamos a leer el versículo 29 de Primera de Samuel. Regresemos a Primera de Samuel. Primera de Samuel, versículo 29, 2-3. El texto que hemos leído. Primera de Samuel 2, versículo 29. Dice, ¿por qué habéis hollado mis sacrificios? Esto es lo que la Biblia nos dice de los hijos de Elí y también de Elí. Cuando el varón de Dios viene a Elí, dice, ¿por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo? Y has honrado a tus hijos más que a mí, engordados de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel. Entonces, esto es lo que el varón de Dios le dice a Elí y lo que los hijos de Elí estaban haciendo dentro del tabernáculo. Entonces, como dije, estaban profanando el lugar santo. Pero hay una palabra interesante aquí. La palabra es hollar. Ahora, ¿qué significa la palabra hollar? Tiene un significado y es un significado negativo. Hurtar, ¿ya? Pisotear. ¿Alguien tiene idea? ¿Otra idea? La palabra hollar. Aquí nosotros encontramos en la primera parte la palabra hollar. Has hollado mi sacrificio. ¿Tienen una idea de esta palabra? Por acá dicen revolcar. Por acá, ¿hay una idea? Sin miedo, no importa. Despreciar, hermana, hermano Enriquito. Menospreciar. ¿Alguna otra idea? Hermano Valentín. Sí, pero ¿qué significa? Ya, profanar, ¿verdad? Entonces, escuchen, la palabra hollar significa pisotear algo, pero no solamente basta con pisotear. La palabra todavía tiene un significado más profundo. Entonces, significa comprimir algo bajo nuestros pies, como cuando nosotros queremos matar una cucaracha. Queremos, pero aún sigue, de manera intencional, eso es lo peor, de manera intencional y con el fin de aniquilar. Entonces, eso significa la palabra hollar, pisotear, aniquilar, que no quede rastro. Eso era lo que ellos estaban haciendo con las cosas sagradas en el templo. Plenamente lo estaban destruyendo. Y ya vamos a ver por qué. La Biblia nos dice que por el testimonio de estos sacerdotes, el pueblo se estaba rebelando y también estaba dando un mal testimonio. Ellos eran la luz dentro de Israel, pero esa luz se había apagado, lamentablemente, y andaban en oscuridad y todo el pueblo se estaba rebelando. Ahora, con el significado claro de esta palabra podemos comprender primero que ellos no eran hijos de Dios, porque un hijo de Dios que sabe o que tiene conocimiento de las cosas santas no obra con ese proceder dentro del tabernáculo, o podemos decir ahora dentro de la iglesia. Entonces, ellos eran hijos de Satanás. ¿Y cuál es el principal objetivo de Satanás? Destruir las cosas, la obra de Dios, ¿verdad?
Y tenemos un poco de ejemplos. Y el ejemplo más grande que nosotros tenemos fue lo que pasó con Adán y Eva. Aquí vemos un ejemplo de lo que estaban haciendo los hijos de Elí. Pero hay más razones, muchas más razones. Vamos a buscar 3 textos más. Y hermano Pablo, ¿me puede ayudar con 1 Samuel 2, 12, 17? 1 Samuel 2, 12, 17. Hermana Josefina, con 1 Samuel 2, 22, 25. Y hermano Diego, 1 Samuel 4, 4. ¿Ya? Ya tienen sus textos, ¿verdad? Hermana Josefina. Ya, 2, 22 al 25. 2, 22 al 25. Un momento, ya ahorita. ¿Ya lo tiene? ¿Ya lo tiene Diego? Capítulo 4, 4. Entonces, lo que nosotros vamos a ver aquí es lo que la Biblia nos habla acerca de los hijos de Elí. No tenemos mucha información, pero con lo que tenemos podemos imaginarnos cómo fue su vida. Entonces, pongamos mucha atención primero el hermano Pablo. 1 Samuel 2, 12, 17. ¿Ya? Entonces, aquí nosotros estamos viendo lo que ellos hacían internamente dentro del tabernáculo, ¿verdad? Ellos profanaban el sacrificio y también robaban de las cosas sagradas que eran para Dios. Ahora vamos a ver lo que ellos hacían externamente, fuera de las puertas del tabernáculo. Hermana, 2, 22, 25. Entonces aquí vemos el desenlace, ¿verdad? Ya la sentencia. Pero vemos el proceder no solamente dentro
del templo, del tabernáculo, sino también fuera. Entonces, ellos no estaban dando un buen testimonio como sacerdotes de Jehová. Y por eso el pueblo también se estaba esparciendo, esparciendo. Vamos con el último texto, hermano Diego. Primera de Samuel 4:4. Entonces, el versículo 11 dice, y el arca de Dios fue tomada y muertos los dos hijos de Eli, Ofines y Fin. Entonces, este es el desenlace de los hijos de Eli. El dictamen estaba y la señal comenzó sobre esta casa. Hasta aquí. Ahora vamos a ver quién era este nuevo sacerdote que levanta a Jehová. El versículo 35 que hemos leído, eh, dice, 2, 1 Samuel 2, versículo 35, dice, y yo me suscitaré un sacerdote fiel que haga conforme a mi corazón y a mi alma, y yo le edificaré casa firme y andará delante de mí ungido todos los días. Hermanos, el sacerdocio se lo había prometido perpetuamente Jehová, como dije, a la casa de Itamar. El versículo 30 nos dice eso, dice, por tanto Jehová, el Dios de Israel, dice, yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Entonces, como vemos aquí, el sacerdocio se le había prometido perpetuamente a la casa de Itamar. Y aquí lo vemos. Pero como sabemos, había un requisito. ¿Y cuál era ese requisito? Andar fielmente en los caminos de Dios, ¿verdad? Pero no fue así. El libro, el libro que escribe Moisés en Deuteronomio capítulo 28 del 1 al 14 nos habla acerca de la bendición de la obediencia. Para ellos era claro, ellos leían las escrituras y sabían las consecuencias. Por eso que cuando Dios llama a Samuel cuando estaba pequeño para dictaminar el juicio que caería también sobre la casa de Elí, al final cuando Elí le dice a Samuel, dime todo lo que te dijo Jehová, él dice así, que haga Dios lo que él va a hacer. Él es Dios y él sabe por qué lo hace. Entonces, esa fue la respuesta de Elí a lo que dijo Dios, como menospreciada, como un menosprecio. Entonces ya a él no le importaba. Y también ese mismo capítulo 28, 15 al 68 nos habla acerca de la consecuencia de la desobediencia. Entonces, este texto es más largo todavía. Aquí nosotros podemos encontrar las bendiciones de la obediencia y las consecuencias de la desobediencia. Y por si algún hermano aquí diga, pero hermano, eso está en el Antiguo Testamento. Eso ya no es para nosotros, ¿verdad? No. También tenemos a Pablo que nos recuerda lo mismo en el libro de Gálatas, capítulo 3, versículo 12. Él dice, el que hiciera estas cosas vivirá por ellas, refiriéndose también a los sacrificios y a la ley. Entonces, estas cosas no han cambiado mucho. Dios no cambia. Tenemos el mismo Dios. Ahora, para resumir, el versículo 31 al 34 podemos ver la sentencia de Dios sobre la casa de Eli. Primero, en el versículo 31 nos dice que su brazo será cortado. El 32, que su casa será quedada en ruina. 33, todos los nacidos en su casa morirán en edad viril. Esto significa que ellos no van a llegar a viejo, como lo dije antes. Esto comienza como la señal de la muerte de sus hijos, cuando tomaron el arca de Jehová, el texto que ya nosotros leemos. La sentencia y el juicio de Dios había comenzado para los descendientes de Eli. ¿Y de qué manera? Primero, la muerte de sus hijos. Primero la muerte de sus hijos y después la muerte de Eli.
La sentencia había comenzado. Hermanos, quiero aquí hacer un paréntesis para recordar que Dios no ha cambiado, como dije. Él no ha cambiado. Sigue siendo el mismo hoy, mañana y siempre. Él dice, yo honraré a los que me honran y a los que me desprecian serán tenidos en poco. Tenemos un ejemplo ya claro de qué es despreciar a Dios y el ejemplo más claro es Elí y sus hijos. ¿Cómo menospreciaron a Dios? En las cosas sagradas. Recuerde, en las cosas sagradas. Tenga mucho cuidado con su ministerio también y y cómo lo están ministrando. Y recuerde siempre estas palabras. Dios honra a los que lo honran. Eso es, eso no va a cambiar. Hermanos, esta profecía sobre la casa de Elí tendría su cumplimiento en el tiempo de los reyes, más específicamente en el tiempo de Salomón, donde Salomón condena por traición al sacerdote Abiatar, descendiente de Elí. Aquí vemos el pleno cumplimiento de esta profecía. Son dos textos. Vamos a buscar primero de Reyes, capítulo 2, versículos 26 y 27. Primera de Reyes, capítulo 2, versículos 26 y 27. Vamos a ver el cumplimiento, cómo se le quita al sacerdocio y es devuelto a la familia o al primer hijo de Aarón, Eleazar. Dice el 26. Y el rey dijo al sacerdote Abiatar, vete a Anatot, a tu heredad, pues eres digno de muerte, pero no te mataré hoy por cuanto has llevado el arca de Jehová, el Señor, delante de David mi padre, y además has sido afligido en todas las cosas en que fue afligido mi padre. Así echó Salomón a Abiatar del sacerdocio de Jehová para que se cumpliese la palabra de Jehová que había dicho sobre la casa de Elí en Silo. Entonces, aquí nosotros encontramos el pleno cumplimiento de lo que Dios dijo a Elí. El sacerdocio se le quitó y se le restauró de nuevo a la familia de Eleazar. En el versículo 35 dice, y el rey puso en su lugar a Banaías, hijo de Joiada, sobre el ejército, y a Sadoc puso el rey por sacerdote en su lugar. Entonces Sadoc era descendiente directo de Eleazar, el primer hijo de Aarón, el que fue consagrado por él en el monte. Hermanos, voy a concluir. Esta profecía acerca del sacerdote tiene doble cumplimiento, pero el cumplimiento mayor lo tiene en Cristo Jesús. Él fue el sacerdote fiel y justo delante del Señor y honró su ministerio, al igual que Sadoc. Sadoc solamente fue un tipo de Cristo. Hermanos, Elí y sus hijos deshonraron a Dios en el tabernáculo y profanaron las cosas santas, pisoteándolas sin ningún tipo de remordimiento. Ahora la pregunta para nosotros es, ¿qué estamos haciendo con las cosas santas que Dios ha puesto en nuestras manos? Ahora, un ejemplo. Por ejemplo, hablando de ministerio, es lo que Dios le ha dado a ustedes, ¿verdad? Dios ha puesto en sus manos un ministerio. Estamos hablando de cosas santas. Dios es santo y las cosas de Dios también son santas. Por ejemplo, el ministerio de la música. Ministerio de la música. ¿Cómo se desenvuelven los que están a cargo de la música? Por ejemplo, los que están encargados de la catequesis, del club de adolescentes, de escuela dominical, los miembros del comité, los que están en la limpieza en la iglesia. ¿Cómo están procediendo ustedes, o más bien nosotros, dentro de estos ministerios?
Primero, recuerde, Dios no ha cambiado. Sigue siendo el mismo. Él dice, yo honro a los que me honran. ¿O acaso su ministerio es como lo que pasaba con los hijos de Eli? No estaba en primer lugar, sino en segundo lugar. Recuerde eso, hermanos. Recordemos, como dije, que Dios no ha cambiado, sigue siendo el mismo. Ahora, para terminar, si nosotros pensamos que Dios ha cambiado, vamos a buscar el libro de Hebreos. Hebreos capítulo 10. Hebreos capítulo 10. Aquí hay un contraste entre los sacrificios que se hacían bajo la ley, animales, y ahora el sacrificio perfecto de Cristo. Aquí vemos un contraste. Vamos a escuchar lo que él dice. Escuchemos. Hebreos capítulo 10, versículos 26 al 31. Escuchen. Dice, porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no quedan más sacrificios por el pecado, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor, de fuego, que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o de 3 testigos muere irreprensiblemente. Estamos hablando de la ley. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merece al que pisoteare al Hijo de Dios y tuviera por inmunda la sangre del pacto, en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Entonces él dice en el versículo 30, pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Hermanos, escuchen. Si esto le pasó a un sumo sacerdote y a sus hijos, alguien que ministraba dentro del templo, dentro del tabernáculo, piense por un momento, ¿qué nos pasará a nosotros si tenemos el mismo proceder que estos sacerdotes? Dios no ha cambiado. Si se lo hizo a Elí y a sus hijos, también lo va a hacer a nosotros. Por eso, recuerde, Dios honra a los que lo honran. Y si ustedes lo tienen en poco, entonces su destino será el mismo que los hijos de Eli, hermano. Recuerde siempre esa advertencia. Amén. Ahora, si tienen alguna pregunta, hermana Silvia, hermano. Es verdad lo que nos dice el hermano. Entonces, algo que pasó con Elí es que no solamente que no le enseñó, sino que tampoco les estorbó. O sea, no lo reprendió cuando debió reprenderlo. Y cuando ya quiso reprenderlo fue demasiado tarde. Ya vemos el resultado. Otra pregunta. ¿Está bien? Entonces, si no hay más preguntas, llamamos al grupo de música para recoger las ofrendas.